Ana Belén Cordero, secretaria de Política Pública Anticorrupción. Bienvenida, Ana Belén, un gusto tenerla en estos estudios. ¿Cuál es el rol de la Secretaría Nacional Anticorrupción? ¿Cuál es su labor específica y qué metas se ha propuesto? Gracias, Juan Javier. Gracias, chicas, por estar aquí. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación aquí desde Guayaquil. Justo vine hoy para concluir la capacitación en la metodología MAMRIC, que lo he denominado yo PCR Anticorrupción, en SENAE. ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría Nacional? Y por eso estoy aquí en este medio de comunicación y estoy en distintos medios. Comunicar qué es lo que hace y cuáles son las competencias. Porque mucho se ha pensado, al menos cuando yo me posesioné en el cargo, que, ay, qué bien, tú vas a poner a los delincuentes o a los corruptos tras las rejas, tú vas a recuperar lo robado. Yo creo que eso es lo que queremos los 18 millones de ecuatorianos. Pero en particular eso le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia. ¿Qué le corresponde a esta Secretaría? De acuerdo a su decreto y a su estatuto de creación de la Presidencia de la República. Prevención, educación y elaboración de política pública. Heredamos ya de esta Secretaría la Estrategia Nacional Anticorrupción y con esos antecedentes voy a elevar a nivel de decreto la Política Pública Nacional Anticorrupción que la va a suscribir el presidente Guillermo Lasso. Además, tengo algunas herramientas ya implementadas. El PCR Anticorrupción, que, digamos, agarré el nombre un poco de lo que está haciendo Francisco Briones en el SRI con el PCR tributario. Ya lo implementamos en Access, ya lo implementamos en CFN, lo estamos implementando en el Ministerio de Educación, en SENAE, y estoy por identificar 2 o 3 procesos en particular en empresas públicas para aplicarlo. ¿Qué enseño yo? ¿Qué trabajo con los funcionarios? Identificar presuntos riesgos de corrupción y cómo mitigarlos antes de que se cometan. En el momento en que se cometen, mi competencia termina y empieza la de la Fiscalía y la Contraloría. Otra cosa que estamos llevando adelante, educación. Cursos de ética e integridad pública para funcionarios públicos. Yo ya he capacitado en lo que va de este tiempo hasta 4,000 funcionarios, me refiero yo a esta secretaría, no yo en particular, y nuestra meta hasta terminar el gobierno es capacitar hasta 8,000 funcionarios. Entiendo que la capacitación es clave para controlar los riesgos de la corrupción y a la vez, Ana Belén, promover las buenas prácticas. Esa es nuestra idea. Prevención, controlar los riesgos, enseñar a mitigarlos, educación. Tuve reunión la semana anterior con la señora ministra de Educación que llevará adelante la reforma curricular para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. De hecho, UNICEF determinó que el trabajo en la integridad pública de la población pasa por la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y nosotros trabajaremos apoyando con la cooperación internacional a la ministra de Educación en incluir de manera transversal ética y valores en el currículo académico. Nosotros y quienes me están escuchando en estos momentos habremos recibido pues realidad nacional, cívica, ética y valores, y ahora no recibimos esas materias. ¿No cree usted que para erradicar la corrupción es menester inaugurar una forma de hacer política sin fines de lucro? A ver, yo creo que el ser humano como tal, entendiendo la ciencia política y el quehacer político, es un objeto o un instrumento de sus propios intereses. Y no está mal que a un ser humano le interese tener un lucro económico. El tema principal o el tema de fondo es que cuando uno entra a la política o entra al sector público, sea por elección popular o por designación, no entra para enriquecerse. Si uno se quiere enriquecer, debe trabajar en el sector privado. Para mí es una especie de apostolado entrar al sector público, para que los que muchos quizás les gusta permanecer muchos años, habemos otros que pensamos que hemos cumplido una misión en determinado tiempo y luego nos retiramos, y creo que esa tiene que ser la visión desde el comienzo. Secretaria, muy buenos días. Primero, gracias por estar aquí. Yo le estaba oyendo hace unos días que dentro de sus declaraciones está lo que una de las críticas que le hace la Secretaría Nacional Anticorrupción es que lo que no se comunica no existe y que no se ha comunicado lo que han hecho. Pero aquí tiene usted un trabajo fuerte, porque al final del día, si el deber de la Secretaría Anticorrupción es prevenir, ¿cómo se comunica al final del día las cosas los delitos que no lograron hacerse? Entonces, ¿cómo se puede aplaudir a eso? La Fiscalía tiene claro, lo puede decir, tantos encarcelados, tantos casos de corrupción estamos persiguiendo, pero ¿cómo ustedes pueden dar a conocer todo lo que, cómo se puede aplaudir, digamos, dar a conocer lo que se evitó hacer, los goles que tal vez no se metieron o las faltas que no se cometieron, pongámoslo así? O los delitos que no se consumaron. Exacto. Sí, un poco lo que decía anoche en el programa de Carlos Vera, Juan Esteban Guarderas, esos delitos en tentativa, si se quiere, o la corrupción en grado de tentativa.
A ver, nosotros trabajamos en metodologías y también cómo trabajamos. Desde enero de este año el presidente Lasso dispuso que la Secretaría Nacional Anticorrupción participe con voz, no con voto, en los directorios de las empresas públicas. Entonces, por ponerle un ejemplo muy puntual, el día martes estuve en el directorio de Petroecuador. Les pregunté a los miembros de ese directorio qué están haciendo para mitigar, por ejemplo, el contrabando de gasolina en nuestras fronteras y el contrabando de fuel oil en alta mar. Por ejemplo, eso es una especie de corrupción. Nosotros subsidiamos ese combustible. ¿Y por qué tiene que irse a Perú y a Colombia? Para que se beneficien a ciudadanos extranjeros. No tengo nada contra los extranjeros, pero digamos, el subsidio es para los temas nacionales. Entonces, con esos antecedentes, les consulté a aquello y me dicen, bueno, no lo habíamos considerado. Bueno, necesito, y me van a plantear a mí y al directorio de Petroecuador un informe, ahora en el mes de agosto, en la siguiente sesión, para lograr mitigar en conjunto, porque no es un trabajo solo de Petroecuador, tienen que hacerlo con la agencia, tienen que hacerlo con aduanas, tienen que hacerlo con la policía que controla las fronteras, etcétera. Entonces, ese es por ejemplo, un ejemplo cómo nosotros podemos trabajar en prevención y comunicar como lo estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, la disminución de ese total del que se hubiera ido a la frontera versus lo que pasaría ahora si es que se dan los mecanismos efectivos anticorrupción, está el porqué más o menos de la Secretaría. Exactamente, y ese dinero que dejamos que no se vaya fuera de nuestras fronteras, es dinero para educación, es dinero para salud, es dinero para nuestros niños, para temas de seguridad, etcétera. Otro de los temas, nosotros participamos en estos directorios, somos invitados a los procesos de veeduría. De hecho, acabamos, por ejemplo, de recibir la invitación del gerente de SELEC, Gonzalo Quillas, porque van a lanzar la licitación para asegurar las represas de Sinohidro, de Coca-Cola Sinclair. Entonces, nosotros tenemos un delegado en ese proceso y ahí es cuando nosotros podemos ir atentos. Aquí puede haber un riesgo de corrupción. Declarémoslo desierto o corrijamos el proceso. Ahí está nuestra secretaría. Pero claro, cuando ya están los hechos consumados, nosotros no tenemos competencia alguna. Secretaria, yo tengo, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, y creo que eso también me ayuda a entenderlo a mí, tal vez el resto de la ciudadanía, es una capacitación a la institución. Entonces, por ejemplo, los servidores públicos y demás van a tener más claro cómo se tienen que hacer los procesos para que haya transparencia. Pero, ¿esto hasta qué nivel llega? Pregunto esto aquí porque ¿quién de alguna forma certifica o avala que dentro de las cabezas de la administración, de la gestión, de la institución, también estén, como que sean parte de este proceso? Y digo esto por lo del capitán Zapata, que por ejemplo que fue casi un desliz, que haya dicho lo del tema de que hubo un presunto acto de corrupción o que trataron de corromperlo. Si es que las cabezas tampoco están detrás o están, digamos, no fiscalizadas, pero presionadas, ¿quién los presiona a ellos? Porque el resto de la institución puede estar presionada, pero ya dentro como que las cabezas... Estos cursos de ética, de formación e integridad pública en general, que lo dirigimos, digamos, nuestra competencia es el Ejecutivo. Y les sorprenderá saber que, por ejemplo, he sido contactada ya por 2 alcaldes que no tienen nada que ver con el partido de gobierno, que me han pedido precisamente que les apoye con estos cursos para sus funcionarios. Y por supuesto que lo hago, porque nuestro trabajo es por la integridad de los funcionarios públicos, no importa el nivel de gobierno ni la bandera política a la que correspondan. Y respondiendo a su pregunta, los cursos de ética e integridad pública están dirigidos a todos los funcionarios, incluso a nivel ministerial. Los 22 miembros de la Secretaría Nacional Anticorrupción ya hemos tomado el curso, y el plan piloto de este curso, que se inició con mi antecesor, fue llevado adelante y fue tomado por los señores ministros de jerárquico superior. De hecho, arrancamos los cursos con jerárquico superior y mandos medios también, porque tenemos claro que no es solamente a nivel superior ni tampoco solamente en mandos medios, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, esto ha sido, y eso sí debo reconocer, con el apoyo frontal de la colaboración internacional. Nosotros no hubiésemos podido, no tenemos una plataforma, utilizamos plataforma que nos ha brindado el PNUD en este caso en concreto. La elaboración de la Estrategia Nacional Anticorrupción fue un apoyo de la corporación alemana, de UNICEF, etcétera. Entonces, yo creo que este trabajo es mancomunado, no lo hace solo una secretaría. De hecho, lo hacen distintas instituciones del Estado, lo hace la cooperación internacional también. ¿A qué atribuye que haya países como Uruguay donde la corrupción simplemente no es tolerada? Bueno, creo que tiene que ver con un tema cultural.
también. Yo creo que hemos aprendido o hemos entendido cómo normalizar la corrupción en distintas sociedades. Creo que el Ecuador es uno de esos países donde ha pretendido normalizar el decir, no importa si roba, pero hace obra, ¿ya? Entonces yo creo que normalizar esas conductas parte precisamente de nuestra idiosincrasia o de nuestra cultura. La corrupción no solo viene del sector público, recordemos que presuntos actos de corrupción en donde más ocurren es en el sector de compras públicas, donde puede haber hasta un 60% de la concentración de actos de corrupción puede ocurrir en las compras públicas, pero en las compras públicas participa el Estado, pero también participan los privados. Entonces yo sí creo que es un tema mancomunado y cultural. Estamos hablando con Ana Belén Cordero, ex legisladora del movimiento Creo y obviamente actual funcionaria de gobierno. Yo no tengo empacho en decirlo, la única legisladora o legislador que verdaderamente cumplió una faena política positiva en el movimiento Creo. Aquí las cosas hay que decirlas como son. Un movimiento que pecó de demasiado silencioso, de no luchar como debe de luchar un bloque legislativo de gobierno para defender su régimen. La única que destacó en ese sentido fue la legisladora Ana Belén Cordero. El resto estuvieron becados en la Asamblea. Si se resienten, el que se resienta no es mi problema. Yo aquí tengo que decir las cosas como son. A propósito, ya entrando un poquito a la política, ¿cuál es el futuro, Ana Belén, suyo en la política? Creo no pudo presentar cuadros para esta elección. Obviamente viene el 25. ¿Qué pretende usted en lo político? Gracias primero por sus palabras y... No se las estoy regalando, usted se las ha ganado. Y los otros también se han ganado lo que acabo de decir. Cuidado. No, muchas gracias. Bueno, sí, debo reconocer que fue un trabajo duro. Yo hice campaña embarazada y de hecho, luego de eso me posesioné a los 4 meses de haber dado a luz. Fue en varios aspectos un trabajo complejo. Pero respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente el partido, y como lo dijo el presidente Lasso en una entrevista, los ejércitos a veces se recogen para tomar fuerza. Yo creo que con la partida de que en paz descanse César Monge, el movimiento tuvo un gran golpe, no solo a nivel emocional, sino también como estructura partidista. Creo que estamos tomando las direcciones adecuadas o el rumbo adecuado del partido para retomar ese trabajo. No va a ser tarea fácil. Justamente cuando termine este gobierno a partir de enero, retomamos y arrancamos motores para poder, como dije hace un momento, volver a lanzar el partido y correr para las elecciones. Bueno, pero la vorágine legislativa usted la conoce más que nadie. Sí. Si aunque sea con ciertas figuras decorativas, pero aún con el movimiento, aunque sea para votar, tenían ahí 14, 15 asambleístas. Realmente el presidente Lasso vivió las de San Quintín en esa asamblea. Lo que se viene en el próximo año y pico, sin un solo miembro del movimiento Creo, realmente puede ser complicado, porque ya algunas ex compañeras suyas y compañeros han señalado que el juicio político continúa, que apenas lleguen lo primero que van a hacer es reanudar el juicio político. ¿Cómo ve usted ese panorama? Primero, jurídicamente es algo que no cabe. Primero, ¿por qué no cabe? Porque ese juicio político fue iniciado con una conformación legislativa que ya no existe más desde el 17 de mayo. Entonces, jurídicamente no cabe reanudar el juicio político. ¿Pero quién ha dicho que jurídicamente no cabe? Bueno, es una interpretación que yo tengo que está en la ley orgánica de la función legislativa. De un lado lo tiene uno, del otro lado lo tiene otro. Sí, por supuesto, yo respeto, pues para eso estuvimos en la Asamblea Nacional discutiendo. El problema es que al final de cuentas pesa lo político, o sea, ellos cogen, deciden. Pero lógico, el juicio político al presidente de la República no fue otra cosa que un juicio político, no entonces, tenía fundamento jurídico alguno. ¿Cómo se podría evitar eso, por ejemplo? Mire, más que evitar, yo creo que siempre nos ha asistido la razón, pero claro, en la Asamblea Nacional no necesariamente primaba la razón. Yo espero, aunque no creo que tengo los mejores augurios, que esta Asamblea sea distinta, pero yo veo, por ejemplo, un bloque correísta que va a aumentar el número del que ya tenía hasta hace pocos meses. Creo que quizás habrá un bloque fuerte de Yacu Pérez y de ahí un bloque un poquito más pequeño, quizás del candidato Sonel Holzner y Villavicencio. Y con esos antecedentes puede haber una crisis de gobernabilidad, venga el gobierno que venga. Y creo que eso será, digamos, la tónica que fue la que marcó los 2 años y medio también de gobierno del presidente Lasso. ¿Y usted no considera, Ana Belén? Porque a mí me preocupa esto que están amenazando, porque la verdad es que yo le digo una cosa, y aquí no es que uno sea o no sea lacista, ahorita eso no interesa. Si al presidente
al presidente X, Y o Z hay que enjuiciarlo, pues que se lo enjuicie, pero que sea un juicio fundamentado. Es evidente que el juicio por el cual se le planteó a Lasso no tenía ninguna relación de veracidad, estamos hablando de un juicio especulado, pero es una amenaza cierta la que se viene, porque esta gente regresa con la sangre en el ojo y lo han dicho de frente. ¿Usted no ve que debería de ser pertinente en este momento hacer sondeos, por ejemplo, a nivel de la Corte Constitucional, a ver qué piensan los señores justamente en lo jurídico y, de ser el caso, plantear una consulta para que antes de que acabe el gobierno ya haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la continuidad o no del juicio político? Es pertinente, es un escenario jurídico válido el que usted plantea. Creo que la Corte Constitucional está bastante ocupada revisando los decretos ley. Vi que ahora han convocado ya a 2 audiencias para precisamente tratar los decretos leyes que el presidente les ha entregado. A mi criterio muy particular, la Corte Constitucional no es quien determina la urgencia económica de los decretos leyes, pero bueno, ese es un debate jurídico. Pero sí creo en particular que la Corte sí debe pronunciarse, así como se pronunció sobre la admisibilidad del juicio político al presidente, tiene que pronunciarse si es que cabe o no cabe. Pero lo hace a petición de parte. Por supuesto, bueno, pero eso es una decisión a nivel político jurídico que tendrá que valorarlo el señor ministro de Gobierno y el señor secretario jurídico y el presidente de la República. Yo creo que con eso podrían zanjar cualquier debate que podría haber sobre eso, ¿no? Perdona, yo quisiera, siguiendo un poco la conversación y aquí las preguntas que hacía el Pocho, si ese es el escenario que tenemos en la Asamblea Nacional, también puede ser un escenario parecido, digamos, en el Ejecutivo, dependiendo, yo sé que depende de quién gane, pero ¿qué futuro le ves a la Secretaría Anticorrupción y a las políticas que quieres dejar implementadas ante digamos, ante el traspaso con el nuevo gobierno? Mira, por eso fue mi necesidad, y lo he comunicado en distintos medios de comunicación, de dejar elevado a decreto. No con eso estoy diciendo que los decretos no puedan derogar. Claro, por supuesto que tienen que derogar. Y peor con la Asamblea que está diciendo. Pero cuando los derogas, tienes que salir a dar explicaciones en la opinión pública, en los medios de comunicación. No es cuando tú dejas de aplicar una metodología en una secretaría que quizás pueda ser no muy visible, quizás no es perceptible en la opinión pública. Pero si tú derogas un decreto, la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad civil va a decir, bueno, ¿y por qué está derogando metodologías o herramientas que ha sido con cooperación internacional para trabajar contra la corrupción? Entonces, un poco, independientemente del gobierno con el tinte que venga, creo que esas herramientas incluso van a ser bien vistas por la sociedad en general, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Belén Cordero, secretaria de Política Pública Anticorrupción.